I know your word will never be unfulfilled. I'm holding on, embracing uncertainty. I'm believing in what you've said. I'll trust when it doesn't make sense. I believe in your promises. I believe in your promises. Todos tenemos una historia, nuestra vida es una historia. ¿Y cuántos de aquí entraron por primera vez en la iglesia con una historia que no parecía muy buena? Bueno, yo nací aquí en la iglesia, pero... ¿Sí? ¿Sabes? Yo quiero decirte que es un privilegio ser cristianos, porque cuando entramos en la casa de Dios y cuando empezamos nuestro viaje como hijos de Dios, aceptamos a Jesús en nuestro corazón, nuestra historia ya no se define por lo que hemos pasado, por lo que hemos vivido, sino que se define por la historia de Jesús. Y yo quiero decirte que es tiempo de que como cristianos e hijos de Dios empecemos a vivir definiéndonos por la historia de Jesús. Ya no me define lo que yo he vivido, lo que me han hecho, lo que yo he hecho y dejado de hacer, sino que me define lo que Cristo hizo por mí en la cruz. A veces hablamos de nuevos comienzos, empieza el 2018 y ¿cuántos oyen la frase de nuevos comienzos? Todos, es la frase típica. Pero ¿sabes? Quiero ser realista contigo, a veces empieza el año y seguimos y no hay ningún nuevo comienzo. Y veo a veces a cristianos desmotivados porque empiezan a esperar que se les abra una puerta por aquí o por allá, o simplemente no están a gusto con su vida, porque aún siguen definiéndose por un pasado, porque no han comprendido que Cristo les ha dado una nueva identidad. ¿Sabes? Y la pregunta que te quería hacer esta tarde es, ¿y si empezáramos a vivir y andar en nuestra vida, tal vez no con expectativas de nuevos comienzos, sino de nuevos finales? Porque, ¿sabes? Muchas veces no podemos cambiar el principio de nuestra historia. Lo que me han hecho puede que no lo pueda cambiar, pero en Cristo sí puedo escribir un nuevo final. En Cristo me ha dado el potencial y la capacidad de poder escribir, transformar y afectar un nuevo final para mi historia. Así que muchas veces para cambiar no esperes un nuevo comienzo. Iglesia, sabes, tu historia es perfecta, tu historia es original y en Cristo el elemento que te parece que es el más horrible, sabes, Dios lo va a usar a favor de ti. Y esta era la palabra que yo tenía para empezar hoy. Es que uses tu historia, que uses tu vida, que la pongas delante de Dios. Y no creas que es lo peor, sino que es lo mejor. Que hay un nuevo final que escribir. No esperes a que se presente un nuevo comienzo para cambiar. Porque a veces te vas a quedar sin cambiar. Espera, no esperes, sino que acciónate y empieza a escribir un nuevo final en tu historia. Amén. Pablo dijo en Filipenses 3:13, dice, no, amados hermanos, yo no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto, olvidando el pasado y fijando la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Él dice, olvidando el pasado y fijando la mirada en lo que yo tengo por delante. Olvidemos el pasado y empecemos a fijar la mirada a lo que tenemos por delante. Hay un año lleno de oportunidades, hay un año lleno de bendiciones y no podemos vivir a un nivel más bajo cuando hemos sido llamados a vivir a niveles altos en Cristo Jesús. Porque la vida con Dios es una vida increíble, es una vida que no se puede comparar y se tiene que experimentar. Yo te invito a que experimentes la vida con Dios si aún no lo has hecho. Voy a ir poco a poco, ¿vale? O así no voy a terminar a 40. No, quiero decirte que he tenido la oportunidad de estar en un psiquiátrico hace 2 meses. Empecé en el mes de diciembre y lo terminé ahora haciendo prácticas en la universidad. Y quería compartir con vosotros que, ¿sabes? Tuve la oportunidad de hacer una terapia individual con un hombre que tiene depresión y está ingresado en el psiquiatra. No te puedo contar su vida, pero sí que te voy a decir que, bueno, yo tuve la oportunidad de hablar con él, de preguntarle acerca de su vida y me di cuenta de algo que quiero decirte hoy. Es que muchas veces el momento en que aparece el problema no es el mismo momento en el que empieza este problema. Porque cuando hablas con él y cuando hablas con los psicólogos te hablan de un problema que es la depresión y en verdad yo
estaba pensando y estaba meditando y el problema en sí no es la depresión. Si yo le pregunto y le empecé a preguntar de su vida, años pasados había faltas de perdón, había resentimiento, había episodios de su vida que realmente había estado atado a distintos vicios. Y pensé, él da la causa que tiene depresión, pero en sí el problema no es la depresión, es sus faltas de perdón, su resentimiento, porque él me contaba su vida. Y muchas veces como cristianos aparece el problema, pero el momento de aparecer no es el momento en el que ha empezado. A veces hay cosas en nuestro pasado que explican por qué nos encontramos actualmente en una situación. Y nosotros como cristianos tenemos la oportunidad de cambiar esto. A lo que estaba ahora mismo hace unos segundos contando, ¿sabes? Puede que no podemos cambiar cómo empezó la historia, pero sí que podemos ir y soltar perdón a esas personas que quizá nos hicieron algo. Sí que podemos ir y empezar a soltar ese perdón, esa falta, o sea, cuando tenemos resentimiento o a veces hemos vivido episodios que están ahí y que nos atan, ¿sabes? Es tiempo que en Cristo Jesús se desate toda atadura. Es tiempo que en Cristo Jesús soltemos el perdón. Es tiempo que en Cristo Jesús empecemos a andar en amor, ¿sabes? Y muchas veces las depresiones, muchas veces situaciones de nuestra vida se dan porque en el pasado hay una historia. Pero ya te digo, es tiempo de escribir nuevos finales. Y en eso yo me di cuenta. Así que, ¿de qué se trata? Se trata de conocer la palabra de Dios. Se trata de tener la revelación de que su palabra transforma nuestras vidas. De que Él, la palabra de Dios, en mi día a día me va a dar la guía, me va a dar el amor, me va a dar la habilidad para escribir un nuevo final. Porque si algo he comprendido es que un episodio malo en mi vida, alguna temporada mala en mi vida, no puede definir toda la historia de mi vida que Cristo definió por mí. Si yo me quedo en este capítulo malo, ¿sabes? Estoy diciendo, mira, lo que Jesús hizo por mí, como hoy hablaba el pastor, no sirve para nada. Porque aún sigo definiéndome por lo que me hicieron o por lo que yo hice o por mi pasado. Y en Cristo Jesús estamos definidos por algo mucho mayor, que es Dios. Amén, iglesia. Y por eso quiero decirte esta noche algo que quiero que anotes. Y es que a veces el mejor lugar para pelear la batalla es antes de que ésta empiece. A veces el mejor lugar para pelear la batalla es antes de que ésta empiece. Y te lo voy a explicar. Si yo dejo que la preocupación entre en mi vida, si yo dejo que los pensamientos se fomenten en la preocupación, yo le estoy dando la victoria a la ansiedad. Si yo dejo que el resentimiento entre en mi matrimonio, entre en mis relaciones, entre en mi vida hacia los otros, le estoy dando la victoria a la amargura. Si yo dejo que la duda entre mis pensamientos, que el enemigo siembre duda en mi corazón, yo le estoy dando la victoria a la incredulidad. Y así con todo. Podría poner muchos más ejemplos, ¿sabes? No podemos dejar puertas abiertas al enemigo. ¿Sabes? La ansiedad, situaciones como he dicho, amargura, incredulidad, ordinariedad, muchas veces vienen dadas porque hemos dejado puertas abiertas, porque hemos ido dejando que el enemigo fuera sembrando cosas a nuestro corazón. Y somos llamados a pelear la batalla antes de que ésta empiece como tal. Antes de que venga la ansiedad a mi vida, yo no dejo que la preocupación domine mi corazón. Porque no es preocupación, es confianza en Cristo. Antes de que la amargura entre en mi corazón, yo no dejo que el resentimiento hacia los otros entre en mi corazón. ¿Por qué? Porque yo ando en el amor de Dios. Antes de que entre la ordinariedad a mi vida, yo no dejo que la indiferencia se siembra en mi corazón, porque yo he sido llamado por Dios y en mi vida no hay indiferencia por Él, en mi vida hay pasión por Dios. Amén. Así que quiero leerte esta tarde acerca de esto, Isaías 28 del versículo 5 y 6. Es año, iglesia, de que no vamos a pelear en el mismo nivel que el enemigo, ¿sabes? Porque en Cristo Jesús estamos puestos a niveles mayores. Somos más sabios que el enemigo, porque el enemigo no tiene sabiduría. Y Él quiere que peleemos a niveles y que gastemos nuestra fuerza peleando batallas, que como dice Isaías, ahora 28, 5 y 6, hay que dejar batallas, hay que rechazar batallas en la puerta. Amén.
Ahora voy a leer, dice Isaías 28. He puesto la traducción aquí porque me gustaba esta traducción y va un poco con lo que hablo. Dice, en ese día el Señor de los ejércitos se convertirá en una corona de gloria y una diadema de belleza para el remanente convertido de su pueblo. Y un espíritu de justicia para el que se sienta en el juicio y administra la ley y la fuerza a los que rechazan la batalla en la puerta. ¿Sabes? Dice, Dios se va a convertir en esa corona de gloria y diadema de belleza para el remanente convertido del pueblo, en espíritu de justicia para que se sienta en el juicio y fuerza para aquellos que rechazan la batalla en la puerta, ¿vale? Antes de esto voy a ponerte un poco en contexto. En esos días de Isaías 28, lo que aquí está escrito, había líderes y profetas que habían sido llamados a dirigir el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Y en ese momento nos encontramos que estos líderes que habían sido llamados, estos sacerdotes y profetas, se encuentran en un momento en el que habían dejado de poner sus ojos en Dios y los habían fijado en ellos. Porque en el versículo 7 habla de que ellos no veían correctamente, pues cómo iban a conducir entonces correctamente al pueblo. No tenían una visión clara. Dice que no tenían una visión clara a causa del vino, porque ellos estaban borrachos. Dice que se tambaleaban cuando daban decisiones. Y yo pensé, capaz que borrachos de vino es una metáfora, porque podrían haber estado borrachos de orgullo, borrachos o intoxicados por el poder, o borrachos por el engrandecimiento propio, porque quizá habían dejado de mirar y enfocarse en Jesús y a buscar los intereses para el pueblo de Dios y empezaron a buscar sus propios intereses, ¿sabes? Pero en el versículo 6 dice que había un pueblo, había un remanente del pueblo de Dios. Siempre hay un remanente y siempre Dios va a bendecir los remanentes. ¿Sabes? Cuando Gedeón fue a la batalla no fueron todos los que tenía, sino que fueron 300. Siempre va a haber un remanente. Cuando él hizo el milagro de los panes y los peces, era un remanente. Él lo bendijo y lo multiplicó. ¿Sabes? Siempre había un remanente y había este pueblo, este remanente del pueblo, que ellos no estaban intoxicados, que ellos veían la situación de liderazgo en ese momento y pensaban, wow. Y mucha gente lo seguía, pero había este pueblo, este remanente que se mantuvo fiel, que se mantuvo en esa identidad, que se mantuvo inconmovible. Y dice, para ese remanente Dios se va a convertir en esta corona de gloria. Para ese remanente Dios va a ser el espíritu de justicia. Para ese remanente Dios va a ser la fuerza. Amén. Y en eso te quiero decir que aunque muchas veces nuestro entorno caiga, parece que no quede nada, parece que todo vaya mal, si nosotros nos mantenemos firmes en lo que creemos, si yo me mantengo firme en lo que soy en Cristo, si me mantengo en los niveles que Dios me ha puesto como hija e hijo de Dios, ¿sabes? Él es mi victoria, Él es mi justicia, Él es mi fuerza. Amén. Eso sí, y la pregunta que te quiero hacer esta noche es, ¿quién o qué es la fuente de tu fuerza? ¿Quién es o qué es la fuente de tu fuerza? Te quiero poner ejemplos. Si la fuente de tu fuerza... Y te estoy hablando con mucho amor porque esta palabra me la he aplicado yo primero. Y la verdad es que estoy trabajando con ello. Dice, si la fuente de tu fuerza es la persona que tienes al lado, si es tu matrimonio, si son tus relaciones, déjame decirte con mucho amor es que vas a tener una vida llena de decepciones. Si la fuente de nuestra fuerza es la cantidad de dinero que tenemos en el banco, déjame decirte que siempre vas a estar amargado. Si la fuente de nuestra fuerza es cómo nos tratan los demás o cómo piensan los demás de mí, si yo me defino por cómo me valoran los demás, mi vida va a ser decepcionante. Si la fuente de mi fuerza es mi salud, déjame decir que en algún momento de tu vida te vas a tambalear y vas a caer. ¿Cuál es la fuente de nuestra fuerza? ¿Sabes? La fuente de nuestra fuerza debe ser Dios. Porque cuando viene el momento de la circunstancia, cuando parece que todo vaya a caerse, cuando parecía en el pueblo de Israel que los sacerdotes, aquellos que habían sido elegidos para conducir correctamente el pueblo, estaban en un momento de desenfoque total, había ese pueblo que solo dependía en Dios. ¿Sabes? Salmo 121 dice, levanto la vista hacia las montañas, viene de allí mi ayuda viene del Señor, quien hizo el cielo y la tierra. Él no permitirá que yo tropiece y Él me cuida, porque no se duerme. En efecto, el que cuida a Israel nunca duerme ni se adormece. El Señor mismo me cuida, el Señor está a mi lado como mi sombra protectora. El sol no me hará daño durante el día, ni la luna durante la noche. El Señor me libra de todo mal y cuida mi vida. El Señor me protege al entrar y al salir, ahora y para siempre.
¿Sabes? Cuando la fuente de nuestra fuerza está puesta en Dios, venga lo que venga la situación económica que quiera venir, venga la situación nacional, lo que sea que quiera venir, venga la situación en mi matrimonio, en mi familia, yo sé que la fuerza depende de Dios. Yo sé que me fortalezco en el Espíritu Santo. Yo sé y tengo esta revelación de que Él es mi fuerza. Aunque me detecten alguna cosa en el médico, ¿sabes? Yo salgo de la consulta del médico y sé que la fuente de mi fuerza es Dios. Mira, iglesia, si no te emociona eso, yo no sé, porque es increíble. ¿Sabes? Dios es nuestra fuente. Jesús es solo nuestra fuente. ¿Qué fuente estamos teniendo para la fuerza? ¿Sabes? Dice que Él se convertirá en la corona de gloria, diadema de belleza, lo que hemos leído en Isaías 28. Y me encanta el versículo 6 porque dice, hay dos partes. Dice, hay el espíritu de justicia y también se va a convertir en la fuerza. Aquellos que rechazan la batalla en la puerta. Es importante ser sabios y rechazar batallas que no tenemos que batallar, como he dicho antes. Cuando el enemigo venga con algún pensamiento, ¿le vas a dejar la puerta abierta? Es verdad. Así, pero me encanta el espíritu de justicia. En verdad no entendía muy bien este versículo. Decía, a ver, ¿qué es? El espíritu de justicia. Y ¡pam! Se me abrió la luz. Y te voy a decir el qué es. ¿Sabes? Está hablando de estándares, está hablando de modelos. ¿Sabes? El que se sienta en el juicio, Dios dice que se va a convertir en el espíritu de justicia. Es tan simple como comprender que el mismo Dios que es la fuente de nuestra fuerza, también es la fuente de nuestros modelos. El mismo Dios que es nuestra fortaleza, aquel que decimos, Dios, tú eres mi fortaleza, tú eres el Dios que sana, tú eres el Dios que provee, vale, es el mismo Dios en el cual yo vivo de acuerdo a su estilo de vida. Yo vivo de acuerdo a su palabra, yo vivo de acuerdo a sus modelos y te voy a explicar por qué. ¿Sabes? Dice, te pregunté, ¿quién o qué es la fuente de tu fuerza? Primera pregunta de la noche. Segunda pregunta de la noche es, ¿cómo puedo esperar la fortaleza de Dios si yo no abrazo los modelos de Dios? ¿Sabes? Es muy bueno el decir, Dios, tú eres mi fuerza. Pero, ¿sabes? A veces no nos diferenciamos con los de ahí fuera en nuestra manera de vivir. ¿Cómo puedo llamar a Dios la fuente de mi fuerza si Él no es la fuente de mis modelos de vida? Él se va a convertir en espíritu de justicia para aquel que se sienta en el juicio. Pero si yo dejo que en el asiento donde debe ir la justicia de Dios, en el asiento donde deben ir los modelos de Dios, los estándares de Dios, dejo que se siente la cultura de este mundo. Dejo que se siente la comodidad de este mundo. Dejo que se siente la corriente, la forma de pensar, la forma de hablar, la forma de hacer las cosas de este mundo. ¿Cómo entonces? Espero a que Dios sea mi fortaleza. Solo será un dicho, pero no será una convicción. ¿Sabes? Si dejo que el mundo decida cómo debo de vivir, que me defina mi estilo propio de vida, y después quiero que Dios me dé fuerza para un estilo de vida que ni siquiera es el suyo. Amén. No podemos resistir los estándares de Dios, los modelos de Dios y esperar su fuerza. ¿Sabes? A veces vivimos situaciones y circunstancias porque todos vamos a vivir situaciones y circunstancias, ¿sabes? Pero hay una diferencia entre aquellos que viven de acuerdo a los modelos de Dios y aquellos que van a la iglesia y tienen a Dios como una religión. Porque cuando viene la circunstancia en mi vida y yo vivo de acuerdo a los modelos de Dios, yo tengo la revelación de que Él solamente es mi fuerza. Pero ¿por qué hay tantos cristianos cuando llega la circunstancia en su vida empiezan a decir, ay, ¿por qué me pasa eso si yo voy los domingos a la mañana a la iglesia? ¿Por qué me pasa eso si yo soy cristiano? ¿Sabes? Y además de elevarse por encima de las circunstancias, a lo que hemos sido llamados por Dios, cuando yo tengo la revelación de que Él es solamente mi fuente, puede venir cualquier circunstancia, como he dicho al principio, pero yo voy a andar por encima de la circunstancia porque Cristo me ha puesto a un nivel mucho más alto. Y yo voy a estar confiada de que venga problema de salud, yo tengo sanidad y no me voy a derrumbar, ¿sabes? Porque yo sí que soy humano, puedo llorar cuando me lo estén diciendo, pero yo salgo de la consulta del médico y empiezo a hablar lo que dice la palabra acerca de mí. Pero vienen los cristianos, hay gente, y yo puedo ser la primera que a veces en eso resbalamos, pero si queremos crecer hay que empezar a vivir por ahí, que Dios es mi fuerza, pero empezamos a hablar de acuerdo a lo que habla el mundo. Empezamos a vivir lo que habla el mundo, como vive el mundo. Y empezamos a definirnos por la corriente de este mundo. Y después queremos los beneficios de Dios. Hay que vivir en los modelos de Dios. Hay que vivir en los estándares de Dios. Amén.
La tercera pregunta esta noche es, ¿quién ha establecido tus modelos? ¿Quién está estableciendo tus modelos? ¿Sabes? Cuanto yo más sepa de Dios, cuanto yo más conozca de Dios, voy a ser humilde para saber, no estoy andando en la habilidad de Dios, estoy andando en mi propia habilidad. Si yo conozco el verdadero carácter de Dios, voy a ser humilde para decir, wow, yo sé que en esta área de mi vida Dios me está llamando a un nuevo nivel. Dios me está llamando a un cambio y voy a empezar a vivir en su gracia. Voy a empezar a vivir en el Espíritu y voy a empezar a reducir los márgenes de error por su gracia, porque no es por nuestra propia fuerza. Y voy a empezar a subir a los niveles que Cristo me está llamando. Porque, ¿sabes? Sin Dios somos débiles. ¿Sabes? Necesitamos de este Dios que sabe el principio y el final. Necesitamos de este Dios que nos ayuda y nos dirige en cada circunstancia y decisión de nuestra vida. Necesitamos de este Dios que es más grande que nosotros, que nos conoce hasta la profundidad de nuestro ser, que ni siquiera a veces nosotros mismos nos conocemos. Necesitamos de Él. A veces como iglesia dejamos que el mundo defina nuestros modelos, qué es lo que debe ser o debe dejar de ser la iglesia. Y no es así. Tenemos que permanecer en la posición en la que Cristo nos ha puesto. Y es tiempo de permanecer en esta posición, porque tenemos un nivel más alto. Somos nación santa, pueblo escogido por Dios. Es algo que está escrito en la palabra de Dios. Y se nos olvida este legado, se nos olvida este nombre, que es el que define nuestro buen día. ¿Qué es el que define mi buen humor? Lo define que vaya al lugar de trabajo y que me digan buenos días. A veces voy al lugar de trabajo, voy a la universidad y tengo un episodio en ese día y ya estoy de mal humor. Y en ese día no me digas nada porque yo me estoy comportando como los otros se comportan y no doy un reflejo de ejemplo acerca de Cristo. ¿Qué es lo que define que yo sea feliz? ¿Qué es lo que define mi pasión, mi compromiso por Cristo? ¿Lo define que voy a la iglesia cuando todo me va bien? ¿Qué es lo que nos está definiendo, iglesia? Me define que pueda ir de compras, el que pueda estrenar, y si no me pongo de mal humor. Y hablo propiamente. De verdad te lo digo. Y parece una tontería, pero Dios ha estado tratando eso conmigo. Son tonterías así, pero ¿sabes? Son tan importantes para el crecimiento espiritual de un cristiano. ¿Qué o quién establece nuestros modelos? ¿Sabes? A veces se da el caso de que como iglesia queremos establecer modelos y estándares para reflejar a Jesús allí fuera. Hablamos del amor incondicional a nuestros enemigos. Hablamos del amor incondicional a las personas. Pero parece que dentro de la iglesia a veces hay hermanos que ni se tratan. Hay hermanos que se critican entre ellos. Sí, no, es verdad. ¿Sabes? Si queremos que la iglesia actual presente modelos que reflejen a Jesús, es tiempo de cambiar nuestros propios modelos y que reflejen más a Cristo y menos de nosotros mismos. ¿Sabes? ¿Cómo queremos que Dios establezca nuestra fortaleza si no dejamos que establezca sus modelos en nuestros corazones? Y lo podemos aplicar con todo y te voy a dar una lista porque me lo anoté aquí, pero con amor. ¿Cómo espero tener éxito si yo no vivo en el estándar ni en el modelo de la excelencia? Si yo no soy excelente con mis ofrendas, ¿cómo puedo esperar a que Dios me bendiga sobreabundantemente? Porque esto lo anoté porque hay un dicho que si es para Dios, lo pobre y lo pequeño, lo que me sobra, ya Él ve la condición de mi corazón. ¿Sabes? Y hay procesos en nuestra vida. Cuando empezamos con nuestro camino a Cristo, hay el amor y ¿sabes? Hay que conocer la palabra de Dios y poco a poco vamos a entender. Pero cuando llevamos tiempo en la iglesia hay que reverenciar el momento de la ofrenda. Hay que reverenciar qué le estoy dando a Dios. Igual que como las ofrendas, qué alabanza le estoy dando a Dios. ¿Qué adoración le estoy dando a Dios? Yo no puedo llevar 10 años en la iglesia y estar así en el momento de la adoración. Es Dios, es Jesús. ¿Sabes? Y es tiempo de darle lo mejor, porque si no la iglesia se convierte en ese lugar que tan solo le traigo cosas viejas y lo que me sobra a Él. Llego 30 minutos tarde en la iglesia porque me he quedado 30 minutos más en el sofá. Y quiero que Dios después me bendiga. Iglesia, tenemos a Dios como una porción mágica. Amén. Y estoy hablando con mucho amor, de verdad te lo digo. ¿Por qué esperamos que Dios bendiga algo de lo que ni siquiera estoy invirtiendo mi tiempo? Si yo puedo darlo todo y puedo invertirlo y puedo comprometerme más con la casa de Dios, ¿por qué me quedo en el margen? ¿Por qué le damos a Dios cosas que ni siquiera suponen compromiso ni esfuerzo? Pedimos que Él nos dé estabilidad,
pero ni siquiera abrazamos el modelo de la integridad. Vivimos en un evangelio de comodidad y no de poder, cuando vivimos de acuerdo a eso. Es muy fácil vivir en el evangelio de comodidad. Amo a Dios, soy cristiano, pero de etiqueta. Porque si amamos a Dios, no vivimos en un evangelio de comodidad, vivimos en el evangelio de poder. Que yo lo doy todo por Cristo y lo primero es Cristo. Cueste lo que me cueste. Si tengo que morir a mi carácter, si tengo que morir a mi personalidad, si tengo que morir a mis formas, muero porque Cristo es mi identidad. Porque Cristo, ¿sabes? No lo quiere Dios para Él, Él lo desea para nosotros. Que empezamos con un nivel en el camino de Cristo y está bien, pero nos esperan más niveles. No podemos siempre estar dando tumbos por el mismo nivel. Empiezo con Cristo, acepto a Jesús en mi corazón, pero llevo 10 años en la iglesia y sigo en el mismo nivel. No, porque Dios te espera con más niveles. Amén. No hablo en la base en que debo o no debo para que Dios me ame. No, porque el amor de Dios es incondicional. Vayas o no vayas a la iglesia, hagas o no hagas. Dios te va a amar igual. La gracia de Dios va a estar igual porque Él es un Dios misericordioso. Hablo de que cuanto yo más viva del Espíritu de Dios, cuanto yo sea humilde para que el Espíritu Santo me inspire, yo voy a empezar con errores, pero los márgenes de errores, a medida que yo voy andando en el camino de Cristo, gracias a la gracia de Dios y al poder del Espíritu Santo, los márgenes de errores van a ir reduciéndose. Porque nunca vamos a ser perfectos, ¿sabes? Siempre vamos a tener ámbitos, áreas en nuestra vida que cambiar. Siempre, siempre, porque siempre vamos a necesitar a Cristo. Pero hablo de que si yo quiero vivir en el nivel que Dios me está llamando, no puedo seguir siempre siendo el mismo. No puedo seguir siempre en el mismo nivel. No puedo seguir siempre manteniéndome en el mismo lugar porque vivo un evangelio de comodidad. No, porque te vas a ir al cielo, pero no vas a vivir lo que Dios tiene para ti en esta tierra. Amén. Así que deja que el Espíritu Santo sea el que te muestre qué es lo que debo cambiar, qué área de mi vida debe cambiar. Y el Espíritu Santo te va a dar el poder, te va a dar la gracia para el cambio. No lo hagas en tus propias fuerzas porque ni siquiera vas a poder. Pero si tú eres, Dios no necesita perfección. Dios necesita que estemos dispuestos de corazón. Yo sé que esta es el área que Dios quiere tratar a mi vida. Yo me pongo con mi corazón, soy humilde, me dispongo ante Él. Y la gracia y el poder del Espíritu Santo me van a ayudar. Amén, iglesia. Por eso quiero decirte que este año es año de vivir en excelencia para el Padre, de amar con excelencia, debemos de servir con excelencia a la casa de Dios. Ahí donde estés sirviendo en la iglesia, sabes, vienen tiempos buenos para esta iglesia, pero sé excelente ahí donde te han puesto. Amén. Es tiempo de comprometernos con la casa, de subir de nivel, de avanzar, porque Dios nos está llamando a niveles altos. Pero vamos a hacerlo, vamos a dejar la comodidad y vamos a ir más allá. Porque el modelo siempre va a ir antes que la fuerza. Amén. Nuestros modelos, ¿cuáles son? ¿Quién está estableciendo nuestros modelos? Queremos la bendición, pero no queremos el compromiso. ¿Cómo podemos vivir en la libertad de Cristo si yo no abrazo el modelo del perdón? No podemos vivir en la paz si yo no estoy abrazando el modelo del amor, del perdón hacia los demás. ¿Cómo puedo? Después nos extrañamos y nos encontramos en un estado emocional de esos que dices, oh, ¿qué me pasa? ¿Qué amargura tengo? Ven a mí que ya tengo una consulta en casa. Estoy en tercero, el año que viene, de verdad te lo digo, me voy a hacer la consulta. Fuera broma, no. Pero ¿en qué está meditando nuestra mente? Yo quiero la paz de Dios, pero ¿qué pensamientos? ¿En qué estoy meditando? Amén. Quiero el gozo, pero estoy abrazando el modelo de la queja. Que es muy fácil quejarnos. Quiero la unidad para esta nación. Quiero la unidad de la iglesia, pero yo no abrazo el modelo de la igualdad. Amén. Y esto es lo que he dicho. Dios no es una porción mágica. Dios te ama. Dios es gracia. Dios es increíble. Pero wow, si Él nos está llamando a niveles más altos como iglesia y como personas, vamos a hacerlo. Vamos a cambiar nuestros modelos. ¿Sabes? Un sueño, una visión, siempre va a ser un engaño si esta no tiene una decisión, si no tiene cambios de actitudes, si no tiene acción y si no tiene proceso. Un sueño de Dios, una visión de Dios, si no está de acuerdo a su justicia, de acuerdo a sus modelos, siempre va a ser algo que se va a quedar en sueño. Porque somos pueblo de Dios, somos iglesia. Y hay que andar en los modelos del Padre.
Hay que andar de acuerdo a su palabra y de verdad no es aburrido andar de acuerdo a sus modelos. Es lo mejor que hay en la vida. A veces vamos a evitar problemas cuando empecemos a andar de acuerdo a Dios. Con cosas mínimas, iglesia. Con cosas del día a día. Esté atento al Espíritu Santo. A veces el Espíritu Santo nos habla en cosas mínimas. Amén. Es tiempo de vivir en los modelos del Padre. Como dice Pablo, la perfección no la vamos a alcanzar porque, sabes, la perfección siempre vamos a tener cosas que cambiar, pero olvidando el pasado y fijando nuestros ojos a la meta. Es tiempo de vivir en los modelos del Padre, en actitudes. ¿Qué actitudes debemos cambiar? ¿Qué significa para nosotros ser cristianos? Pregúntate esto cuando llegues a casa. ¿Qué significa o qué ha significado para mí hasta el día de hoy ser cristiano? ¿Y qué es lo que voy a proponerme en este nuevo año? Él nos va a dar la gracia, el Espíritu Santo nos va a guiar. ¿Sabes? Entonces Isaías 28 dice: en ese día el Señor de los ejércitos se convertirá en una corona de gloria, en una diadema de belleza para el remanente convertido de su pueblo, espíritu de justicia para el que se sienta en el juicio y administra la ley, y fuerza a los que rechazan la batalla en la puerta. Yo quiero que te pongas en pie esta noche. I know your word will never be unfulfilled.